Listo. Como decía, para poder tener el registro de lo que se va hablando. Em, Ahorita Jairo ha ido a buscar su Biblia, pero precisamente vayamos abriendo nuestras Biblias en Juan 4. Como bien saben, nosotros usamos la Biblia textual cuarta edición. Sin embargo, si tienen otra versión, es igual bueno porque nos edifica a todos. ¿Ok? No se trata de que todos veamos la misma versión. Nos edifica a todos y si hubiera alguna cosa por compartir, como saben, solo abrimos el micrófono y compartimos. A ver, de repente, mamá, señora Marlene, quisieran comentar algo de lo que se vio en Juan 4, de repente que Jairo no lo comentó. Rodrigo, yo voy a estar escuchando porque estoy con un tráfico inmenso alrededor, pero estoy atenta. Básicamente era eso, o sea, lo que pasa es que el Señor nos habló en detalles bien chiquitos ahí en la lectura de Juan 4, ¿no? O sea, en general la samaritana está ahí, ¿no? Ujú, La samaritana, lo que implicaba, que él era la fuente de agua, que pues a veces nos acercamos a él con un cántaro cuando él tiene aguas abundantes para nosotros. Em, Habló de varias cosas, ¿no? Nos habló de el- lo que se rompía ahí al momento de que él hace una conversación con la samaritana, porque de hecho para los judíos, pues era impensable que primero que una mujer hable con un varón, luego el tipo de mujer que era la samaritana, lo que le dice Jesús y cómo la samaritana termina siendo esa voz que abre las puertas para que la gente llegue a Jesús, ¿no? Entonces, en general era eso, pero habían varios detalles bien, así bien finos, que pues conforme vamos avanzando, yo creo que el Señor va a ir como trayéndonos y recalcando. Y yo solo decir que a mí me llama muchísimo la atención, siempre pienso mucho en el tema del Evangelio de Juan, que Jesús dice muchas veces, yo hago lo que mi padre hace, yo hago lo que oigo de mi padre, lo que le oigo ir a mi lo que le oigo decir a mi padre, eso es lo que hago. Eso a mí me llama muchísimo la atención porque vemos que el Señor eh, no dice, bueno, yo soy el Mesías y ya he venido con todas las indicaciones y voy a hacer acá lo que a mí me parece mejor. No, es una dependencia tan constante y tan presente y tan profunda con el Padre, que de hecho él es como que estuviera aterrizando en todo tiempo lo que el cielo dice, ¿no? Entonces, si Jesús, siendo Jesús, recalcaba tanto eso, me pongo a pensar, pues, nosotros creo que esa es la mejor decisión que podríamos tener, el no independizarnos de Dios, ¿no? O sea, no ser autosuficientes y decir, bueno, ya tengo para mi gobierno, como se dice en coloquial, y con lo que tengo ya tengo la ración suficiente para portarme bien, para no hacer las cosas mal, para defenderme. No, sino eso importante de escuchar constantemente, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo el Señor hoy día para mí, para mi casa, para mis hijos, para mi trabajo, para mis estudios? ¿Qué está diciendo? ¿No? Porque tendemos mucho a aplicar plantillas, ¿no? O sea, con lo que me funcionó ayer, igualito lo hago hoy día. Y lo que me funcionó el año pasado, este año igualito lo aplicamos. Y me pareció, por ejemplo, tan bueno eso, una de las cosas con la que empezaste a decir, que de hecho no es algo que hayamos coordinado ni nada, sino el darle la potestad al Señor, él entra y hace lo que ha decidido hacer. Cuando tú empezaste diciendo que empezamos el Grupo de Victoria 2024, pero no va a ser como una continuación de la plantilla, ¿no? Y eso me parece algo muy, bueno, no te lo dictó carne ni sangre, te voy a decir,
pero creo que ese es el enfoque, ¿no? El enfoque no solo del Grupo Victoria, sino que si hay algo que nos debemos llevar de la conversación de hoy, de todo lo que hemos caminado en el Grupo Victoria, de todo lo que seguiremos caminando, una de las cosas que yo diría es esa dependencia, ¿no? Señor, ¿cómo quieres que se hagan las cosas hoy día? ¿Cómo me quieres ver viviendo? ¿Cómo quieres que sea mi familia? ¿Qué decisiones estás esperando de mí? Y es una cosa tan especial porque sabemos que Dios es Padre y las que somos mamás, Marlene está conectada, no puedo ver muy bien acá, pero bueno, si Marlene está, me va a dar la razón. Las que somos mamás, pues, y los papás, ¿no? Papás y mamás, nos gusta tanto escuchar a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué cosa quieren? Verlos contentos, qué sé yo. Y es así nuestro Padre, eso pues a un mayor nivel, ¿no? Porque Él es amor completamente, ¿no? Entonces, establecer esa relación, ¿no? Constante de, Señor, enséñame, ¿no? A mí me parece bien así, pero a ti qué te parece, te gusta, va a funcionar, está bien. Desde lo más chiquito, ¿no? Desde qué preparo hoy día para el desayuno hasta, pues, cómo guío a mi hijo para que qué carrera estudie o cómo tomo las decisiones en casa para invertir el dinero, para en fin, tantas decisiones, todo el día tenemos que tomar decisiones, ¿no? De Eso nada acuerdo, más, Vania, de acuerdo. ahí está, ¿ves? Me dio la razón. Hola Marlene, abrazo grande, bendiciones, qué bueno escucharte por acá. Estoy acá atenta, estoy con un tráfico tremendo, pero estoy súper atenta a la reunión, ¿ya? Entonces eso quería decir. Hay un ejemplo que me gusta mucho. No, no es un ejemplo, es una cosa que yo admiro mucho de los niños. Un niño puede haber, a ver, los niños desde chiquitos estudian todos los días de su vida el colegio. O sea, un niño no se imagina a sus compañeros, no se imagina a sus profesores con otra ropa que no sea el uniforme. No sé si se han dado cuenta de eso. Y todos los días puede ser lo mismo el niño, despertarse para ir al colegio, cambiarse, ir a la escuela, hacer sus deberes y volver. Pero todos los días se va a despertar con expectativa de tal vez ese día hacer algo distinto. Y puede ser que por 3 semanas, un mes, no haya hecho nada más que esa rutina constante, pero todos los días lo van a ver a un niño despertarse y preguntar, mamá, papá, ¿qué vamos a hacer hoy? Algo divertido, ¿qué de divertido vamos a hacer hoy? Y uno piensa que los niños pues son medio ilusos, hasta a veces medio inmaduros con ese tipo de cosas, pero eso es lo que el Señor quiere lograr en nosotros. ¿Por qué? Porque conforme vamos creciendo, vamos cayendo en esa rutina, en la rutina de me levanto, trabajo o estudio, cumplo lo que tengo que hacer y me voy a dormir y mañana es lo mismo. Y todos los días de mi vida es lo mismo. Entonces, en el momento en el que menos te das cuenta, has caído en la rutina. Y el Señor no es así. El Señor se renueva constantemente. Algo que yo he estado viendo últimamente, y justamente fue con uno de los juegos de Jairo, es que es un juego que a mí me da cólera. ¿Por qué? No porque no me moleste lo que hay en el juego, sino porque cada 2 semanas o cada cierto tiempo el juego pide actualizaciones. Las actualizaciones hacen que el juego funcione mejor, sí, pero cada actualización pesa más. ¿Qué sucede? Que un juego que debe pesar 10, por ejemplo, termina pesando 100. ¿Por qué? Porque es actualización sobre actualización sobre actualización. Entonces, ¿qué tiene que pasar en cierto momento? Tienes que borrar todo el juego para volverlo a instalar. Para volver a instalarlo con la última actualización y sin todas las anteriores actualizaciones. Entonces, muchas veces creemos que todo lo que sabemos del Señor nos va a servir para lo que viene. Y sí, muchas veces sirve. Pero la mayoría de veces no, no hacen nada más que cargarnos, no hacen nada más que pesarnos. Y va a tener que llegar cierto momento donde, así como el juego de mi estimado hermano, vamos a tener que borrar todo lo que conocemos del Señor para volver a actualizarnos en el Señor. ¿Por qué no podemos tratar de que el Grupo Victoria sea el mismo que lo que fue en 2023?
porque para empezar no somos la misma cantidad de personas. No sé si es que ustedes se acuerdan, pero pues en 2020, 2021 llegábamos a ser 15, 13 personas, muchas más. Pero el Señor sabe lo que hace y saben que el grupo se renueva cada año. A veces con más, a veces con menos personas, a veces con un nuevo tema. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando la sangre también? Bueno, el Señor nos cambió los planes y tenemos que estar expectantes de lo que el Señor quiere hacer cada día. Un poco hablando del tema del pasaje de Juan 4, ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia, entonces, poco de contexto de análisis histórico sería el tema de la samaritana. No sé si lo habrán comentado o si es que estoy cayendo en redundancia, pero samaritanos y judíos no se hablaban ni siquiera porque se llevaran mal, sino no se hablaban por un simple motivo, porque los judíos decían que a Dios se lo debía adorar en Jerusalén. Los samaritanos decían que a Dios se debería adorarlo en Damasco. Entonces, ¿cuál es la situación? Que nunca lograron un acuerdo. Y aun cuando Dios dijo que él quería ser adorado en Jerusalén, los samaritanos insistían en que se debía adorar en Damasco. ¿Por qué? Porque decían que ahí Jacob adoró. De hecho, es por eso que se menciona el pozo de Jacob. Un pozo muy, muy profundo para que haya durado todas las generaciones que duró, pero que seguía funcionando. Y ahí vemos una vez más cómo te aferras a la revelación que fue de tus padres, que el Señor te la quiere renovar. Si los samaritanos hubieran sido un poco más dóciles en entender que Dios quería ser adorado en Jerusalén, pues su historia hubiera sido muchísimo más sencilla. No hubiera tenido que ser tan luchada como fue. Samaria nos habla mucho de eso en lo que nos quedamos amarrados, de eso que fue bueno, de lo cual nos amarramos y nos aferramos tanto que no lo soltamos y evitamos que el Señor haga más con nosotros. Obviamente después se repitió la historia en Jerusalén, pero nunca fue la idea del Señor que sucediera eso. De por sí judíos, entre judíos no hablaban entre varones y mujeres, o sea, era imposible, a menos que la mujer estuviera en compañía de su marido, que la mujer estuviera en compañía de sus hijos, o en su defecto, que fuera entre mujeres o entre varones. O su novio, su prometido. O su prometido en realidad, más que novio. ¿Por qué no se hablaban? Por tradición. Eso no es porque Dios lo dijera, eso fue por la tradición judía. Entonces, ¿qué fue lo más correcto o no? No lo sé, pero ¿cuál es el hecho? Se sorprenden tanto de encontrar a Jesús con esta mujer por tres motivos. Primero, porque era samaritana. De por sí ya los judíos le tenían bronca. En segundo motivo, se sorprenden encontrarlo a Jesús hablando con esta señora porque era mujer y Jesús era un rabino. Y rabino significa maestro. Y en tercer lugar, por lo que fue sorprendente para ellos, fue porque esta mujer no era la santidad en persona. 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, esta mujer no era, no era un ejemplo a seguir. Ahora, ¿qué cuenta la historia sobre esta mujer? Pues lo que cuenta la historia de esta mujer es que ella levanta el primer avivamiento de toda la historia. Ella cuando levanta con su testimonio lo que Jesús hizo con ella, cuando levanta a toda Samaria, llega a ser tal el revuelo que llega a cierto punto en el que Pedro, Juan y Jacobo tienen que, tienen que enviar a representantes de los discípulos para poder hablar con esta gente. ¿Por qué? Porque la situación se salía de las manos. Diariamente se daban milagros, se convertía un montón de gente. ¿Y quién era la que estaba moviendo masas? La samaritana. De hecho, esta mujer Es la primera vez que le llama, es la primera que la llama Cristo, es la primera que lo llama Cristo. antes de Pedro. Entonces, esta mujer
esta mujer tiene una revelación muy adelantada a su época, demasiado adelantada a su época, y no fue estilo como la leche que hierve, rebalsa y después vuelve a bajar todo. No, sino que fue algo constante, fue algo, un proceso que esta mujer siguió para que al final de sus días y al principio de la historia de la iglesia se siga contando su historia. De hecho, la historia de la samaritana se vuelve a contar en Hechos. De la samaritana no se la menciona como samaritana, sino se menciona el nombre de una mujer que se supone o que se presupone que puede haber sido la samaritana. Y se la menciona porque es una mujer que con su testimonio confronta a todos los grandes apóstoles del primer siglo. Entonces, esta mujer cambió la historia de la iglesia realmente. Si en algún momento tienen la oportunidad de investigar sobre el avivamiento de Samaria, pues deja muchísimo que aprender. Y finalmente, para poder meternos un poquito más en tema, muchísimos años después, aproximadamente entre 40 y 200 años después, ahorita no recuerdo bien la fecha, en Samaria se da uno de los concilios que darían forma a lo que hoy día se conoce como el cristianismo, el concilio de Samaria. Sin más que decir, ¿en qué parte se quedaron exactamente? Pasamos la samaritana. ¿En dónde están en tal caso? Estamos en... El hijo del funcionario. Espérate. Siguiera señales. Sí. No, ya hemos terminado el 4 en tal caso. Pero me llama la atención en el 4:54 que dice, esta segunda señal hizo de nuevo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. O sea, esa señal de curar a un enfermo sin verlo lo hizo 2 veces. Sí, Pero la segunda no se relata. sí. No, acá no se relata. Ah, no, acá no, pero en otros evangelios sí se relata. Ah, bueno. Ya, entonces toca el 5. Listo. Vámonos todos, por favor, a Juan 5 y comencemos a leer. ¿A alguien le gustaría leer los primeros 5 versículos? Yo. Rodrigo, yo no tengo Biblia, sorry. No hay problema, señora Marlene. Yo lo leo. Igual más tarde le paso por el grupo el link de una Biblia para que lo pueda buscar por su teléfono. Ah, ya, excelente, eso sí, sí, por favor, Rodrigo, ya, No se preocupe, señora Marlene. gracias. Ya. Me llama la atención que el Señor nos llevó a cantar Soy la puerta del redil y acá comienza hablando de la puerta de las ovejas. Bueno, después de esto, la gloria para el Señor. Había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay un estanque llamado en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. ¿Qué es impedidos? Gente discapacitada. Y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Leo el 6. Continúa. Cuando Jesús lo vio tendido, sabiendo que tenía ya mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? Llevaba más tiempo que lo que Jesús tenía en la tierra. Ujú. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, recoge tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y recogió su catre y echó a andar, y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es sábado, no te es lícito cargar el catre. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, recoge tu catre y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo levanta y anda?
Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado a causa del gentío que había en el lugar. Ahí está bien. A ver, este es un pasaje bastante amplio, por decir algo. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Por la fecha, de la que se está hablando, antes de esto se menciona en el pasaje de la Samaritana que aún no había llegado la siega. Por lo tanto, no está hablando de una de las fiestas de primavera. Estamos hablando de una de las fiestas de... ¿La tradición? No, estamos hablando de una fiesta de invierno, por ahí. Ahora, ¿qué es lo interesante de este pasaje? Y antes de meternos versículo por versículo, les cuento un poco. Me llama la atención una cosa, dice la fiesta de los judíos, no la fiesta del Señor. Es que ese es un detalle interesante, y es que el Señor ordena que se celebren ciertas fiestas a lo largo del año. Pero me hago un poquito más acá. Pero sucede que al cabo de un tiempo, por la tradición judía, los judíos comienzan, sí, a celebrar esas fiestas, a respetarlas, pero después de un tiempo añaden otras fiestas. Es como decirles que el Señor ordenó que se celebrara 28 de julio, pero nosotros no solo celebramos 28 de julio, sino comenzamos a celebrar el 29 de julio, por decir algo. ¿Por qué? Porque es la parada militar. Entonces, el 28 de julio es una fiesta que en nuestro ejemplo el Señor ordenó celebrar. De tal manera que esa sería una fiesta del Señor. Y cuando se celebra una de esas fiestas, la Biblia dice, una de las fiestas del Señor. Pero ahora, nosotros ya comedidos decidimos que también era buena idea, puedes poner ese aro de luz un poquito más en amarillo. Decidimos que también era buena idea celebrar 29 de julio. Uy, ahí está, más cómodo. Decidimos que también era buena idea celebrar 29 de julio. Esa ya no puede ser una fiesta del Señor. En nuestro ejemplo, ¿qué sucede? En nuestro ejemplo esa ya no sería una fiesta del Señor. Pero en el ejemplo del Señor, en el ejemplo de la Biblia, sucede lo mismo. Sí, está bien, gracias. En el ejemplo de la Biblia sucede lo mismo, por ese lado. Por otro lado, este pasaje esconde un trasfondo histórico bastante interesante. ¿Por qué el enfermo menciona que cuando se agitan las aguas nadie lo baja? Porque este estanque es un estanque que todavía existe a día de hoy en Jerusalén. Es un estanque que no es plano, no es como una piscina de hotel. Este es un estanque que tiene gradas, o que tiene niveles, mejor dicho, ¿ok? Y en estos niveles se acostaban los enfermos. ¿Por qué? Porque en un momento dado del año bajaba un ángel y agitaba las aguas. Y al agitar las aguas, el primero que se metiera en el estanque, en esas aguas, sería sanado. Era el primero, no era el segundo, no era el tercero, no eran los dos primeros. El primero que se metiera en ese estanque sería sanado. Así de sencillo. Entonces, este era un enfermo que había visto 38 veces que las aguas se habían agitado, pero 38 veces no había podido entrar. Y por lo que habla este pasaje, es una persona que nació con esa discapacidad, no es una persona que adquirió la discapacidad. Yendo desde el principio, dejemos en claro lo que Jairo decía, que esta es una fiesta de los judíos, no es una fiesta del Señor, ¿ok? No le podemos imponer celebrar al Señor algo que Él no ordenó. Pero creo que no, sí la contrajo la discapacidad. Por lo que dice acá, o sea, más abajo, ¿puedo leer más abajo? A ver. Más abajo dice, después de esto lo halla Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Es como si hubiera nacido, pero hubiera pecado en una primera vez y le hubiera caído eso. Y luego pecó más, y acá lo está advirtiendo para que no peque más y no le suceda algo peor.
No, este es un pasaje que habla sobre un... A ver, en los evangelios hay varios evangelios que hablan sobre este mismo pasaje. Se cree que hablan del mismo pasaje. Si fuera que estén hablando todos del mismo pasaje, este es un enfermo que nació enfermo. Hay otro donde dice que el enfermo, que no fue pecado de sus padres ni de él, sino que ese fue el anterior a este, cuando le reclaman por el sábado. Pero acá Pero, también le reclaman por el sábado. claro, pero al otro le reclaman por haber sido sanado en sábado y le reclaman a Jesús. Y ahí el otro sí dice, y llaman a los padres y los padres dicen que había nacido enfermo. Pero este es otro. Bueno, tiene sentido lo que dice Jairo. En el versículo 2 dice, y junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay un estanque llamado en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. A ver, cada puerta habla de algo especial, habla de un don que tenía la ciudad. ¿Por qué? Porque como toda ciudad, Jerusalén tenía distintas salidas. Recuerden que era una ciudad amurallada y al ser amurallada tenía puertas por las cuales en algunas salía el ejército, por otras se botaba la basura, por otras salían las ovejas y los pastores, por otras salía el rey David, por otras salían los siervos. Habían distintas puertas, eran varias puertas a lo largo de toda la muralla. Entonces, la puerta de las ovejas de alguna u otra manera habla de algo especial en el espíritu. Y que sean 5 no es casual, ningún número en la Biblia es casual, ningún nombre, ningún número en la Biblia es casual. 5 pórticos del estanque, ¿verdad? Son 5 pórticos, tiene 5 entradas este estanque y está en la puerta de las ovejas. Entonces, no me quiero meter a profundidad a decir qué significa cada número, qué implica que esté en la puerta de las ovejas y qué cosa no, pero es un detalle a considerar. ¿Por qué? Porque no se olviden que Cristo es llamado corderito. El corderito es por así decirlo, una oveja bebé. Pero también recuerden, perdón, que Cristo, o mejor dicho, que las ovejas tienen un carácter de mansedumbre, ¿ok? Las ovejas pocas veces las vas a ver en rebeldía. Es más, las ovejas a veces son medio torpes para lo que hacen, porque al depender tanto de un pastor, muchas veces las ovejas se meten en problemas por su dependencia absoluta. De alguna u otra manera esto nos está hablando de parte de la obra de Cristo. Después vimos en el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Ahora, en cada milagro que se menciona, al menos en Juan, Cristo está recuperando algo que la creación perdió en la caída, ¿ok? Cuando Jesús hace un milagro, no es porque se le cruzó por la cabeza que pobrecito el que estaba enfermo o pobrecito el paralítico, vamos a sanarlo. Cuando Jesús hace un milagro, Él está recuperando algo que a veces que Israel perdió, a veces que el ser humano perdió en general y muchas otras veces que Él quería equipar a su iglesia. ¿Ok? Entonces, que Jesús esté sanando un paralítico por segunda vez en día sábado no es cosa sencilla. Y por lo que Jairo dice, el primer paralítico se le reclama por haber sido sano en día sábado. A este se le reclama por cargar su catre, su camilla. ¿Ok? Ahora a Jesús le reclaman. Después a Jesús también le reclaman, sí. Pero antes de ver ese lado, en el versículo 3 dice, menciona cuatro tipos de discapacidad. Primero, enfermos en general, no menciona qué tipo de enfermos. Segundo, ciegos, gente que no puede ver. Tercero, cojos, gente que renguea, gente que no tiene movilidad completa de la cadera para abajo. Impedidos, gente paralítica de alguna u otra manera. Entonces, la enfermedad impide que de alguna u otra manera te acerques más a Cristo. No solo la enfermedad física, sino muchas veces nuestra vida
se puede enfermar respecto al alma. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, ansiedad, estrés, angustia, ese tipo de desórdenes almáticos que en realidad son enfermedades del alma? Depresión, por ejemplo. El cansancio es una enfermedad del alma. Ahora, ¿nuestro espíritu se podrá enfermar? Fue una pregunta que me hicieron el otro día y que, a decir verdad, todavía no sé si es que se puede enfermar el espíritu. Pero cuidemos nuestra alma y nuestro cuerpo porque, de cierto, nuestra alma y nuestro cuerpo sí se pueden enfermar. Y eso nos impide ser más, primero, efectivos en nuestro diario vivir y segundo, efectivos en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hasta aquí, ¿alguien quiere decir algo? No, Rodrigo, todo está claro. Bien. Ahora, Yo estaba meditando un poco bueno, en realidad en ese pequeño fragmento que se está comentando, hay montones de cosas que no son solo, o sea, sí, sabemos que una puerta es una puerta, ¿no? No hay mucho que pensar ahí, pero una puerta en el espíritu, sabemos que es una puerta en el espíritu, o sea, que es, a ver, para hablar en sencillo, es eso que te da acceso a, ¿no? Sea en lo natural, en el espíritu, en lo que sea, una puerta es lo que te da acceso a. Entonces acá es bien significativo porque, bueno, primero, este estanque está en la puerta de las ovejas. De hecho, la muralla de Jerusalén tenía, como decías, muchas otras puertas, creo que son 8 puertas, pero justamente está en la puerta donde entran y salen los pastores, las ovejas, y Jesús en muchas partes nos identifica con esa figura, ¿no? O sea, por ejemplo, él dice, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, ¿no? Las ovejas, mis ovejas conocen mi voz. Y hace varias referencias a las ovejas y justamente es en la puerta de las ovejas donde está sucediendo esto, ¿no? Ahora, el tema de las 5 puertas que daban a la fuente de aguas. Mm, bueno, ahí hay otro tema también muy grande y el hecho de que, o sea, eh, qué, qué, a ver, qué particular lo que estás diciendo, ¿no? O sea, a ver, la enfermedad no solo es del cuerpo, no. también del alma. Ujú. Este hombre llevaba 38 años enfermo. Estaba en la puerta de las ovejas, donde hay un pastor, hay ovejas y el pastor le soluciona la vida a las ovejas. O sea, hay alguien que le haga las cosas a las ovejas. No fue una solución para él. Estaba al borde del estanque, de las aguas, donde cuando venía el ángel se agitaba y ahí estaba la oportunidad de sanidad, pero tampoco podía disfrutar de eso, ¿no? Porque su enfermedad era tal que simplemente lo había paralizado al punto de que era como decir, tenía todos los recursos cerca, todos los recursos a mano, pero no podía hacer uso de nada de eso, ¿no? Y a veces pienso, pasa eso en la vida de las personas. Por ejemplo, si no fuera así, no encontraríamos gente que tiene dinero y está deprimida, ¿no? Claro, O gente que tiene, pues, que tiene trabajo y está estresada. ¿Por qué sucede eso? Pues eh, se está manifestando esa parálisis por algún lado, porque en realidad para vivir, para andar en esta vida, no se necesita mucho. Yo siempre escuchaba eso a mi mamá que decía, no se necesita mucho.
Pero pues nosotros sí nos gusta una cosa, la otra, queremos de aquello y del otro, y bueno, está bien, ¿no? Pero el tema no viene de si nos gusta o no, sino cuando lo tenemos todo y aún así encontramos que nuestra vida no está resuelta. Aún así sentimos parálisis en alguna área de nuestra vida. Aún así, si alguien me preguntara, ¿te sientes plena? No podría decir que sí, porque está pasando A, B o C. Ujú. Mis hijos, sean mis padres, sea mi esposo, sea mi vecino, sea el trabajo, sea los estudios, o sea que simplemente me falta algo y no sé qué. ¿No? Entonces, ahí vemos que no solo, a ver, todo está dado, pero el que da el toque es el Señor en ese momento, porque incluso ya la tradición ya había dado la forma de acceder a esas fuentes, pero ni siquiera eso le servía a este paralítico, porque aunque el ángel bajara a mover las aguas una vez al año, igual él llegaba tarde. Se De quedaba igual en la modo, puerta de su bendición, no llegaba. igual nosotros, aunque ya tengamos, y tú decías otra cosa importante al inicio, decías, muchas veces tendemos a quedarnos con la tradición adquirida. Bueno, como a mis padres les funcionó, yo continúo igualito, ¿no? ¿Y por qué? Ah? No sé, pero bueno. Y por ejemplo, eso es muy común acá en nuestro entorno. Por ejemplo, yo soy católico. Ya, ok, está bien. ¿Porque decidiste hacerlo? No, porque mis abuelos lo fueron, mis padres son, y yo, bueno, continué, ¿no? O sea, no creo que haya que revisar nada ahí ni mirar nada más. Ok, está bien, en el ámbito religioso está bien. Pero incluso en formas de hacer las cosas, lo que tú me preguntabas el otro día, mamá, ¿por qué nosotros usamos este aceite? Yo jamás me había puesto a preguntar, me había puesto a pensar en por qué, ¿no? O sea, sí había pensado en que habían otras posibilidades, qué sé yo, pero te diste cuenta que yo no tenía la explicación de por qué sí ese aceite y no otro, ¿no? Entonces, incluso lo que funcionó para nuestro entorno, la tradición, las reglas o lo que sea, puede ser que incluso no nos terminen de dar la respuesta. Incluso toda nuestra preparación, ¿no? Uy, yo me preparé un montón para que el famoso, lo que hablabas en la mañana, el otro día de jóvenes, pues que los padres se preocupan de que estudien algo que les tenga que dar plata, ¿no? Eh, de que al joven le gusta pues ser dibujante y el papá está angustiado porque su hijo se piensa que se va a morir de hambre, ¿no? Entonces, incluso ahí, entonces lo prepara, pues saca un mini genio o un gran genio, pero ni siquiera eso te garantiza nada. O sea, yo veo ahí que estaba todo dado, que incluso estaba lo que ya había funcionado al pueblo judío, eso de que todo el mundo sabía que una vez al año había que estar atento, pero con todo eso, aún así, la parálisis era tal que no le daba lugar a acceder a nada. O sea, no era que faltara, era que él, con la parálisis que llevaba en sí, no podía acceder a nada. ¿No? Estaba un poco pensando en eso. Es que justo hablabas algo que me dejaba pensando y es cómo la parálisis lo dejaba. Ahora, no sabemos si es parálisis, dice enfermedad, pero muchas veces como la enfermedad lo dejaba a puertas de tomar aquel trofeo que tenían preparado para él. Em, Él seguía pensando que para ser sano tenía que esperar que otro llegara. Seguía pensando que para ser sano tenía que seguir dependiendo de otros. ¿Por qué? Por cansancio, porque se cansó de, de tener que... Se cansó de 38 años estar tirado esperando a ser sano y justo en el momento en el que llegaba el ángel
no estaba él. O sea, no estaba, simplemente no estaba. Y sabes que muchas veces el cansancio y la enfermedad juegan un papel muy destructivo para nosotros, que lo único que hacen es quitarnos de la bendición. Habla mucho que este paralítico haya estado tirado 38 años en la puerta de las ovejas y en la puerta entre 5 puertas. O sea, el paralítico no estaba tirado en cualquier lado, estaba tirado entre 5 puertas, 38 años. Ustedes saben que 38 años es la cantidad de tiempo que se cree que Israel vagó en el desierto. No eran 40 años. Se cree que eran 38, entre 38 y 39 años. De alguna u otra manera, lo que el Señor acá está haciendo es, está volviendo a hacer lo que hizo en un principio con Israel. ¿Qué cosa? Hacer un cambio generacional. O sea, este paralítico esperó 38 años, vagó 38 años por el desierto. No nos cuenta qué cosa él hizo en esos 38 años, de repente porque no es preciso saberlo. Pero lo único que sabemos es que un buen día él estaba en el lugar justo, en el momento preciso, para que Jesús se acercara y le dijera, ¿sabes qué? ¿Quieres ser sano? Y el paralítico o este hombre simplemente dijera, ¿sabes qué? Quiero ser sano. Pero una vez más vemos la actitud no solo del judío, sino del ser humano en general, de verse en su condición como está. No, Señor, no puedo hacerlo porque no me han bajado 38 años. No, Señor, no puedo hacerlo porque hoy día el ángel no ha bajado a agitarlo. Él estaba esperando un ángel y tenía al Hijo de Dios enfrente. Y en el momento en el que se dio cuenta, una vez más, en el que abrió sus ojos, acuérdense de los ciegos, en el que abrió sus ojos y vio a quien tenía enfrente, no le importó nada, dejó su enfermedad, se paró, agarró su catre, dejó la cojera y andó. Dejó de ser un impedido ese día. Y no solo un impedido físico, sino él pasó a ser testimonio de que había un Hijo de Dios, de que Cristo era el Hijo de Dios. Muchas veces nosotros seguimos esperando a que se nos haga el milagro. Seguimos con los 38 años esperando en el desierto a que alguien nos baje a la fuente de agua, cuando tenemos al Hijo de Dios enfrente que nos quiere tomar como testimonio nuestro, como testimonio suyo, perdón. Y me pongo a pensar que justo me ponía a pensar por qué no se quedaban al lado del estanque. Y bueno, podríamos considerar un factor natural ahora lo pienso, recién lo veo claro, de que podía llover, podía nevar, hacía frío, entonces se quedaban, ponte, en las columnas de las puertas para que no les caiga el sol, no les caiga la lluvia y esas cosas. Pero en cierto modo también él no se queda al lado del estanque, yo creo que por hartazgo, Sí, de alguna u otra manera. porque ya Cansancio. habían sido 38 veces. 38 veces. Hasta la 30 probablemente se quedó. O no sé, estoy tirando un número random. Pero después de ese número, seguro que se hartó. Mm. Ahora, hoy día pensaba, si el Señor dio 33 años de su vida, de sacrificio, de pelea por nosotros, ¿cómo puede ser de que nosotros estemos tirando la casa, tirando todo por la ventana y chillando cuando hemos peleado 1 año, o 2 años, o meses? Si es que Él peleó por nosotros, ¿qué es lo que hace que nosotros no podamos pelear por Él? Por lo que Él ya nos dio. Y encima de que Él nos da la ayudita, o sea, Él nos ayuda. Él no tuvo eso cuando Él vino. Mm. Él no tuvo eso cuando Él vino. Pablo dice sujetando todo a los pies de Jesucristo, pero habla sobre todo de los pensamientos. Este hombre había perdido la guerra en sus pensamientos. ¿Y saben qué hace Jesús? Llega y le da la vuelta a la página, le da vuelta a la guerra, la aplasta al enemigo que él tenía en su mente.
no el que él tenía enfrente. O sea, el ángel no era su enemigo tampoco era el paralítico que estaba por allá esperando también y que le ganaba. No era ese su enemigo era su mente, lo que él pensaba. Qué importante lo que estás diciendo, porque mira lo que dice en el versículo 6, cuando dice, cuando Jesús lo vio tendido, sabiendo que ya tenía mucho tiempo, así le dice, ¿quiere ser sano? O sea, a ver, pónganse en los zapatos de un enfermo convencional. Tiene 38 años enfermo este hombre, llega el Hijo de Dios y le pregunta, ¿quiere ser sano? O sea, era obvio que este hombre quería ser sano. Era lo que más esperaba. 38 años estuvo botado esperando a que se sacudieran aquellas aguas para ser sano, y aquel día su respuesta no iba a ser no. O sea, su respuesta tenía que ser loco o salido de sus cabales para decir que no. Pero ¿por qué Jesús le hace esa pregunta que hasta parece a veces medio cruel? Jesús le tiene que hacer esa pregunta tan sencilla, por lo que nos estaba diciendo Jairo, para pasar la página. Porque este hombre había perdido toda la batalla en sus pensamientos, y la manera en la que Jesús le volvía a decir, ¿sabes qué? Hay esperanza, pasemos la página, era preguntándole, hijo, ¿quieres ser sano? Y era una respuesta. ¿Por qué? Porque accionamos por fe. Por fe somos salvos, dice la Biblia. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es quedarme quieto aquí esperando a ser sanado. Jesús lo que estaba esperando era que este hombre le dijera, ¿sabes qué? No sé cómo lo vas a lograr, pero quiero ser sano. No sé cómo lo vas a lograr, pero es todo lo que estoy esperando. Y de hecho, el hombre le dice, cada vez que agitan, no le dicen no. Imagínense que en nuestro lenguaje actual, ¿quieres ser sano? No. Y luego, no quiero. Y luego de 2 minutos, broma, sí quería. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Por eso yo creo que Dios no anda bromeando. Dios no bromea, sí, tienes razón. Dios no anda bromeando, y esto es una plena muestra. Y yendo más allá de eso, me ponía a pensar, cuando Jesús hace esto, lo que sucede es bastante simple, la verdad. El hombre, de algún otro modo, tiene que entrar en un nuevo tiempo, luego de esto, pero para esto, en este nuevo tiempo, no tiene que haber esa estructura en su mente. Y el enemigo que le está ayudando a vencer Jesús acá, y que creo que ese es el mensaje que nos quiere dar el Señor hoy. ¿Qué enemigo vamos a vencer hoy? En nuestra mente. Tienes razón. El enemigo que le ayuda a vencer Jesús es el enemigo que él mismo se había implantado en su propia mente, el propio obstáculo. O sea, el obstáculo que él mismo se había puesto es el obstáculo que Jesús le rompe. Por eso Pablo dice, sujetando todo el pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Porque Pablo sabía que nuestra mente puede ser nuestro mejor amigo o puede ser nuestro mayor enemigo. Nuestro mejor enemigo. Nuestro mayor enemigo. Por eso es importante sujetar lo que pensamos. Porque nuestra mente no siempre piensa lo que quiere. O sea, a fin de mes, si es que hay deudas, puede que la mente piense, me voy a quedar sin plata. Y voy a tener que pedirme un préstamo. O en el caso de Rodrigo o yo, que somos más jóvenes, cuando tenemos alguna cosa pendiente, algún proyecto pendiente, voy a necesitar amanecerme para poder cumplir. Cuando incluso la ciencia ha comprobado de que la mente, alineada en un mismo propósito de lo que se quiere, puede funcionar muchas veces mejor, por lejos. Que nuestra mente no nos gane, hermanos. Él lo dio todo por nosotros. ¿Qué es lo que evita que nosotros lo demos todo por Él? Y de hecho yo creo que esa pregunta el Señor nos la hace muchas veces en nuestra vida, muchas veces en nuestras decisiones, porque la Biblia dice que Él ya sabe de qué tenemos necesidad, pero quien marca la diferencia es
nuestra fe, hasta dónde le creemos, hasta dónde, porque ahí el enfermo podía haber dicho, pero tú podrás sanarme si en 38 años no he podido entrar allá, tú podrás lograrlo, ¿no? O sea, podría haber dado una respuesta de que simplemente mediatizara la obra del Señor. Pero, ¿por qué el Señor hace esa pregunta? Porque la respuesta de Él iba a marcar lo que se soltara ahí, la respuesta que el cielo diera al final. Veo que el Señor muchas veces nos hace esa pregunta y que muchas veces lo que tú estás diciendo, Jairo, o sea, miramos nuestra circunstancia, miramos las experiencias anteriores, nuestra mente se queda estancada en nuestra imposibilidad o en nuestros propios esquemas, cuando quizás lo único que necesitamos decir es, sí, Señor, o sea, tú lo puedes. No depende de mi esfuerzo, no depende de mi sacrificio, no depende ni siquiera de mi buena voluntad. Depende de que yo te crea y te digo sí, porque tú ya lo hiciste. En este día el Señor nos está haciendo esa pregunta de ¿quieres ser sano? ¿Me crees? Y la respuesta que cada uno deba cambiar va a cambiar el sentido de las cosas. Hay una canción que es bien... Ah, está bien, bendiciones hermano señora Marlene. Hay una canción que dice, que me gusta mucho, que dice: creo aunque todo se oculte a mi ser. Creo aunque todo me grite que no. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo aunque todo se oculte a mi ser. Aunque todo me grite que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera vivir, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he fijado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios.
cristiano que tiene al Señor como amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar. Creo, aunque vea a los niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, oh bendito Señor. El creer no es un sentimiento. El otro día el Señor me levantó con esta canción y la verdad estaba medio bajoneado de fe. Pero comencé el día, literalmente me desperté con esta canción en mi ser. Basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Aunque todo parezca morir, aunque ya no quisiera vivir, porque he fundado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he fundado mi vida en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he fundado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Padre, en esta noche te decimos que creemos, Señor.
que sí queremos ser sanos, Señor. Que aquello en lo que todavía no tenemos Cristo, que aquello en lo que todavía seguimos siendo un saco de carne, Señor, queremos ser sanos, Señor. Te creemos, Señor. Te creemos, Padre. Y soltamos toda la tradición, todas nuestras enramadas, porque sí, fue bueno lo que pasó antes, pero es mejor lo que está por venir en ti, Cristo. Gracias, Señor. Y se mantiene en la fe. Y en esta semana, amados hermanos, estemos atentos, porque el Señor va a venir a decirnos dónde tenemos que ser sanos, qué cosas todavía no le estamos creyendo y necesitamos creerle, porque la idea es ser uno solo, no es ser un vaso rajado, porque la mejor porcelana no es la que queda rajada, sino la que queda finísima, que se la mira con lupa y es intachable. No vacila en la duda, Se mantiene en la fe, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo que de hecho es algo que el Señor estaba tratando conmigo esta semana, y es que no podemos evitar que el mundo sea malo, pero sí podemos limitar que esa maldad nos toque. Cuánto te penetra esa maldad del mundo es lo que tú decides. Por eso no puedes evitar que el hombre odie. Es naturaleza caída, pero en Cristo Jesús somos mayores a eso. Creo, aunque vea a los hombres odiar. Creo, aunque vea a los niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras. Sí, Señor, con su amor y su luz, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro con las horas más duras, con su amor y su luz. Una vez más, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, oh bendito Señor. Creo, oh bendito Señor. Creo, oh bendito Señor. Amén. Mantengámonos atentos en esta semana. El Señor va a terminar de hablar y
de completar la revelación de hoy día. Ya saben, todos los jueves a las 7 de la noche nos estaremos viendo hasta que el Señor diga lo contrario. Y pues simplemente decirles que la invitación queda abierta. Ustedes saben que el grupo de Victoria viene del Señor, no de nosotros. Y Él dirá cuándo parar, cuándo continuar y qué cosas decir, ¿no? Qué cosas revisar. Simplemente bendecirlos y decirles paz. Nos vemos la próxima semana. Que sea el Señor terminándonos de sanar. Bendiciones. Bendiciones, paz. Bendiciones, chao.